Catherine, divorciémonos. Christopher Preston estaba de pie en medio del salón, lanzando un llavero sobre la mesa de centro de cristal. Ni siquiera se sentó. Con su traje impecablemente planchado, como si acabara de salir del quirófano, todo en su actitud irradiaba impaciencia. La mansión de Beston es tuya, dijo. Vale $5 millones. Con eso tienes más que suficiente para vivir el resto de tu vida. Solo firma los papeles. Yo estaba sentada en el sofá, mirándolo. Había alguien detrás de él. Esa persona no había entrado del todo en la habitación, pero podía ver una silueta delgada en el umbral. Fue cosméticos rosas y calcetines blancos asomando. Era Madison Foster, una residente de cirugía. Este año cumplía 24 años, 8 menos que yo. Al ver mi silencio, Chris añadió, Madison está embarazada de 2 meses. Tengo que hacerme responsable de ella. Lo dijo con un tono tan recto, como si el adulterio fuera una virtud. Bajé la mirada hacia las llaves sobre la mesa. Una mansión de $5 millones. Él trabajaba como subjefe de cirugía en el Hospital General de Boston, con un salario anual de unos $350.000. Esa casa la había comprado su padre años atrás y la había puesto a nombre de Chris. Ahora me la ofrecía como acuerdo de divorcio con tanta generosidad, como quien le tira un hueso a un perro callejero. Extendí la mano y cogí el bolígrafo. Chris se quedó claramente desconcertado. Tal vez esperaba que llorara, que gritara, que rompiera los jarrones de porcelana, que exigiera saber que tenía esa residente que yo no tuviera. Probablemente incluso había ensayado sus frases. Eres demasiado dominante, solo te importa el trabajo, no sabes ser dulce. Pero no dije ni una palabra. Abrí el acuerdo de divorcio y empecé a revisar las páginas. Transcripción API creativa. Transcripción bajo demanda. Extrae transcripciones de vídeos de YouTube con una simple llamada a la API o mediante el protocolo de contexto del modelo. Obtener API de transcripción de YouTube. Pasé las páginas. La división de bienes estaba claramente detallada. La mansión de Beston sería para mí, mientras que el resto de los ahorros y los coches serían para él. No teníamos hijos, así que la custodia no era un problema. Simple y limpio, como firmar un consentimiento quirúrgico. En la última página firmé mi nombre, Catherine Cole. La nuez de Chris subió y bajó. Era obvio que no esperaba que todo fuera tan rápido. ¿Ni siquiera vas a mirar las escrituras de la propiedad?, preguntó. Le devolví el acuerdo firmado deslizándolo sobre la mesa. Ya lo he hecho. Lo que es mío, no voy a perder ni un centavo. Pero no quiero ni un solo metro cuadrado de lo que no lo es. Me levanté, cogí las llaves y pasé junto a él. Madison se apartó rápidamente en el umbral, pero no pudo evitar lanzarme una mirada. En sus ojos había triunfo, desafío y la superioridad arrogante de una vencedora. Me detuve, giré la cabeza y la miré. Llevaba una chaqueta de tweed de Chanel, obviamente nueva. La etiqueta no estaba arrancada del todo, y todavía se veía un pequeño hilo blanco. Chris la había comprado con mi dinero, porque justo el mes anterior yo había transferido mi bonificación anual de $200.000 a nuestra cuenta conjunta. Madison Foster Wright, dije. Su rostro se sonrojó levemente. Hola, doctora Cole, murmuró con suavidad. Sonreí. Sabía que mi sonrisa me quedaba bien. Las llaves de esa casa de Beston están en mis manos, dije. Si quieres vivir allí, primero tendrás que pedirme permiso. El rostro de Madison se puso pálido al instante. Chris frunció el ceño. Kate, no lo compliques. El acuerdo está firmado. La casa es tuya. No dije nada más. Simplemente salí. Aquella noche no fui a la mansión de Beston. En lugar de eso, regresé a mi verdadero hogar, una histórica casa de piedra rojiza en Beacon Hill que me había dejado mi madre. Cuando mi madre falleció, me dejó una cartera inmobiliaria y un fondo de inversión valorados en mucho más que eso, porque yo nunca se lo había contado. Durante los 5 años de nuestro matrimonio, fingí ser una ginecóloga obstetra normal, con un sueldo de $120.000 al año. Pensaba que la modestia era una virtud.
Ahora entiendo que la modestia solo hace que los hombres crean que pueden pisotearte con facilidad. Entré en el patio privado y lancé las llaves de la casa de Beston sobre una mesa de piedra del patio. Luego saqué de mi despacho una pesada caja de cartón. Dentro había pilas de papeles de tamaño estándar, impresos y cuidadosamente encuadernados. 327 artículos médicos revisados por pares. Todos investigados por mí. Todos publicados bajo el nombre de Christopher Preston. Durante esos 5 años, él había logrado afianzarse en un hospital de primer nivel, conseguir un puesto docente y convertirse en subjefe de cirugía. No gracias a su bisturí, sino gracias a esos artículos. Incontables noches sin dormir las pasé extrayendo datos, haciendo análisis estadísticos y escribiendo revisiones para el New England Journal of Medicine y JAMA. Cada día colocaba otro ladrillo en el camino que lo llevó a su puesto actual. Él pensaba que yo tenía la obligación de hacerlo. Pensaba que era el deber natural de una esposa quedarse despierta hasta tarde editando sus manuscritos, ideando técnicas quirúrgicas innovadoras y peleando con editores de revistas quisquillosos. No sabía que yo había guardado los datos brutos de todos y cada uno de los artículos. Tenía un registro cronológico de cómo se había escrito cada estudio. Si se hubiera atrevido a engañarme en el acuerdo de divorcio, podría haberle quitado todo de la noche a la mañana. Pero no lo usé como moneda de cambio. No porque yo fuera generosa, sino porque él no valía la negociación. Arrastré la caja hasta el centro del patio y cogí un mechero. La primera página prendió fuego. Las llamas lamieron el papel, enviando ceniza negra al aire nocturno. La segunda, la tercera, pilas enteras de investigación fueron cayendo al brasero, crepitando y siseando. Las llamas se reflejaban en los históricos muros de ladrillo de la casa, proyectando enormes sombras danzantes. No lloré. Me agaché junto al fuego y los quemé, página por página. Los quemé durante 2 horas seguidas. Cuando llegué a la última página, la sostuve en alto y observé cómo el nombre Christopher Preston era consumido por el fuego. La tinta se ennegreció, se curvó y finalmente se convirtió en ceniza. Acababa de incinerar 5 años de mi vida. Chris, ¿crees que darme una casa compensa estos 5 años? Me subestimas demasiado. Dentro de 3 días descubrirás cómo es un verdadero ajuste de cuentas. A la mañana siguiente fui al hospital para presentar mi renuncia. No por despecho, sino porque hacía mucho tiempo que no quería trabajar allí. Planeaba reformar la primera planta de mi propiedad en Beacon Hill para convertirla en una clínica boutique privada de ginecología y obstetricia de élite. Tenía las habilidades, la experiencia y el capital. No había necesidad de quedarme en un enorme sistema sanitario público y cruzarme con Chris todos los días. Después de rellenar los formularios, salí al pasillo y me encontré directamente con él. Llevaba la bata blanca y hablaba con el jefe del departamento. Al verme, se tensó de forma evidente. Me acerqué y sonreí con calma. «Buenos días, doctor Preston. ¿Qué haces aquí?», siseó en voz baja. «Renunciar», respondí. Se quedó atónito. «¿Renunciar? ¿Te has vuelto loca? Llevas 6 años trabajando en este hospital. Apenas conseguiste tu puesto de adjunta. ¿Por qué ibas a marcharte?». Yo solo sonreí. «Solo quiero cambiar de aires». El jefe del departamento nos oyó y dijo con sincero pesar: «Doctora Cole, ¿está segura? Su expediente clínico todavía está en revisión. Con su historial, podría llegar a jefa de residentes o directora en muy poco tiempo. Es una pena que se vaya ahora». El rostro de Chris se hundió al instante. Sin duda sabía de qué estaba hablando. Ese expediente clínico no era un portafolio normal. Era otro documento crucial que yo había recopilado para él. Detallaba todos sus procedimientos quirúrgicos de los últimos 2 años, incluidas las circunstancias reales y sin censura de 2 errores médicos graves. No era un artículo de investigación. Era material para hundirlo. Él me había suplicado que arreglara los registros porque era demasiado incompetente para hacerlo él mismo. Y 3 días antes, yo había enviado los originales sin censurar, a través de un intermediario, a su peor enemigo, Gregory Lawson, otro adjunto de cirugía general que llevaba mucho tiempo codiciando el puesto de subjefe.
A Greg solo le faltaban las pruebas para destronar a Chris. Ahora tenía la bala de plata. Está bien, le dije al jefe del departamento. Mis archivos clínicos ya han sido entregados a la persona adecuada. Chris se puso blanco como una sábana. De repente me agarró la muñeca, con la voz temblorosa. Kate, ¿qué quieres decir? ¿A quién le diste los archivos? Miré su mano aferrada a mi muñeca y, dedo por dedo, le solté el agarre. Chris, tú querías el divorcio, ¿verdad? Querías hacerte responsable de ella. Adelante, hazte responsable. En cuanto a los archivos, ese es tu problema, no el mío. Dicho eso, me di la vuelta y me marché. Lo oí gritar mi nombre a mis espaldas, pero nunca miré atrás. Esa misma tarde, Greg Lawson presentó los archivos ante el Comité de Morbimortalidad, el Comité M&M del hospital. Los registros de los 2 enormes errores de Chris salieron completamente a la luz. Una vez, durante una colecistectomía laparoscópica, había seccionado accidentalmente el conducto biliar común de un paciente, lo que obligó a realizar una cirugía reconstructiva de emergencia. En otra ocasión, pasó por alto por completo los signos de una hemorragia posoperatoria grave, lo que provocó que el paciente estuviera a punto de entrar en paro y tuviera que ser trasladado a la UCI. Había encubierto ambos incidentes, pero ahora todo estaba documentado en blanco y negro. Chris podía despedirse de su título de subjefe. En cuanto a Madison, las cosas se desarrollaron de una manera todavía más hermosa. Durante sus exámenes de certificación médica, una antigua compañera mía de la Facultad de Medicina, que resultó ser supervisora del examen y una de sus responsables, marcó su prueba por sospecha de trampa. Ya había suspendido 2 veces. Esta vez, ni siquiera publicaron su nota. Iniciaron de inmediato una investigación académica. Sin su certificación, no podía ni ejercer como residente, mucho menos ser contratada como adjunta. Chris creyó que había encontrado a una mujer joven y hermosa, pero no se dio cuenta de que esa mujer ni siquiera poseía las cualificaciones profesionales más básicas. Ese fue su karma. 3 días después, Chris me tendió una emboscada frente a las verjas de hierro forjado de mi casa en Beacon Hill. Su bata blanca estaba violentamente arrugada, sus ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en 72 horas. Al verme, prácticamente se lanzó hacia mí. Le fallaron las rodillas y casi se desplomó sobre los adoquines. Katie, te lo suplico, susurró con voz ronca e irreconocible. Retira los archivos. El comité de ética se reúne para hablar de mi despido. Mi carrera se ha acabado. No me queda nada. Me apoyé contra el marco de piedra de la puerta y lo miré. Ese hombre que había declarado con orgullo, Madison está embarazada, tengo que hacerme responsable, ahora se arrastraba ante mí como un perro apaleado. Chris, todavía tienes la mansión de Beston. Tus $5 millones son suficientes para mantenerte el resto de tu vida. Su rostro se contrajo. Por cierto, continué, olvidé decirte algo. Cuando tu padre compró esa casa, pidió un enorme préstamo a una firma de inversión usando las acciones de su empresa de suministros médicos como garantía. Y la accionista mayoritaria de esa firma de inversión soy yo. Los ojos de Chris se abrieron de par en par. ¿Qué has dicho? El fideicomiso que me dejó mi madre es más que suficiente para comprar toda la empresa de tu padre por debajo de sus narices. Chris, tú pensabas que me estabas dando una mansión. Me diste una propiedad fuertemente hipotecada con una deuda pendiente de $1 millón. Sus labios temblaron. Me incliné hacia él, lo miré directamente a los ojos y pronuncié cada palabra con claridad. Hace 3 días, cuando me obligaste a firmar esos papeles de divorcio, probablemente te sentías en la cima del mundo. Pensabas que lanzarme una casa era el colmo de la generosidad. Escúchame, Chris. Estás a punto de perder tu trabajo, tu casa, tu reputación y a la mujer que lleva a tu hijo, porque la madre de tu hijo ni siquiera puede aprobar sus exámenes médicos. Ni siquiera podrá mantenerse a sí misma. Chris se desplomó en el suelo. Entré en mi patio y cerré la pesada puerta de roble detrás de mí. Desde fuera llegaron sus sollozos desgarradores, agonizantes, como si le partieran el alma. Me apoyé contra la puerta,
Levanté la vista hacia el cielo sobre el histórico horizonte de Boston y exhalé profundamente. Catherine, hiciste lo correcto. Y esto es solo el principio. Capítulo 2. El sueño destrozado de la amante. Madison pensaba que había ganado. En el apartamento alquilado de Chris en el centro, estaba ocupada haciendo las maletas, metiendo toda su ropa cara en una maleta. Mientras guardaba sus cosas, hablaba en voz alta por teléfono con una amiga, y su voz resonaba por el pasillo. Te digo que Chris me dio la mansión de Beston. Una casa independiente de $5 millones en el mejor suburbio. Una voz sorprendida sonó por el altavoz. ¿En serio? ¿No dijo que se la iba a dar a su exesposa? Madison soltó una burla. Lo de la exesposa era solo fachada. Chris dijo que, en cuanto el divorcio sea definitivo, me transferirá la escritura a mí. Esa vieja bruja. Solo la deja quedarse allí un par de días para que se sienta bien consigo misma. Justo en ese momento, Chris entró por la puerta. Tenía un aspecto espantoso, con enormes ojeras bajo los ojos. Ni siquiera se quitó los zapatos. Simplemente se dejó caer en el sofá. Madison se sentó a su lado, arrullándolo con cariño. Chris, cariño, ¿cuándo nos mudamos a la mansión? Ya no puedo esperar más. Ya tengo pensada la decoración. Pintaremos el dormitorio principal de rosa empolvado y colgaremos una lámpara de araña de cristal en el recibidor. Chris la apartó con irritación. Baja la voz. Déjame en paz un momento. Madison hizo un puchero, pero no se atrevió a empezar una pelea. Sabía que él estaba de muy mal humor. El comité de ética del hospital estaba investigando aquellos 2 casos de negligencia, y ese maldito Greg Lawson echaba gasolina al fuego todos los días. Pero no pudo contenerse. ¿Y las llaves de la mansión? ¿Tu exesposa te las devolvió? Chris permaneció en silencio. Tienes las escrituras de la propiedad, ¿verdad?, insistió Madison. Podemos ir directamente a la oficina del registro del condado y transferir el título sin su permiso. He preguntado por ahí. El acuerdo de divorcio dice que la casa es para ella, pero hasta que registre formalmente la transferencia, puedes revocar el regalo. Chris se incorporó de golpe y la fulminó con la mirada. ¿Preguntaste por ahí? ¿Quién te dijo que hicieras eso? Asustada por su reacción, Madison se encogió. Yo solo pregunté. Chris respiró hondo y se levantó. Mañana te llevaré a ver la casa, pero no te hagas demasiadas ilusiones. Catherine no es una mujer simple. Madison no entendió del todo lo que quería decir, pero al oír que iban a ver la casa, de inmediato saltó de alegría. A la mañana siguiente, Madison se puso a propósito su chaqueta de Chanel y se maquilló de manera impecable. Incluso llevó un collar de diamantes que Chris le había comprado. Aunque la piedra apenas llegaba a 1/3 de quilate, sintió que era suficiente para presumir. Chris la llevó en coche hasta el exclusivo vecindario de Beston. La mansión era enorme. 3 plantas, un jardín cuidado, una piscina. La fachada estaba acabada en mármol beige y flanqueada por hileras de sicómoros. Madison se quedó frente a las verjas de hierro forjado, con las manos temblando de emoción. «Es preciosa», chilló. «Chris, ¿de verdad esta va a ser nuestra casa?» Chris no respondió. Solo pulsó el timbre del interfono. La verja se abrió y una mujer de mediana edad con uniforme de administración de propiedades, salió sosteniendo una tableta. «¿En qué puedo ayudarles?» «Busco a Catherine Cole», dijo Chris. La mujer revisó la tableta y dijo con tono impasible: «La señora Cole no reside aquí. Esta propiedad está bajo la gestión de nuestra empresa. La señora Cole es la única propietaria. Sin su autorización, nadie tiene permitido entrar». Madison se enfureció. «¿Qué gestión ni qué nada? Estoy con Christopher Preston. Esta casa originalmente le pertenecía a él». La mujer miró de nuevo la tableta. «Según nuestros registros y el decreto de divorcio finalizado, esta propiedad pertenece a la señora Catherine Cole. ¿Tiene una autorización por escrito de ella?» Furiosa, Madison dio una pisotada y sacó el teléfono para llamar a Catherine. Pero después de revisar toda su lista de contactos, se dio cuenta de que ni siquiera tenía su número.
El rostro de Chris estaba oscuro como una tormenta. Sacó su teléfono y marcó el número de Catherine. 6 tonos. Ninguna respuesta. Al séptimo, la llamada fue rechazada. Lo intentó de nuevo. El número estaba desconectado. Madison entró en pánico. ¿Se está negando a dárnosla? Dijiste que la casa era definitivamente nuestra. Apretando los dientes, Chris escupió. ¿Cuándo dije yo eso? Dije que la casa era para ella. Pero cuando mi padre la compró, pidió una hipoteca. Si ella quiere venderla, primero tiene que pagar la deuda, y no tiene ese dinero. Los ojos de Madison se movieron inquietos. Entonces podemos ayudarla a pagar la hipoteca y luego nos dará la casa, ¿verdad? Chris soltó una risa fría y hueca. ¿Vas a pagarla tú? ¿Tienes idea de cuánta deuda pesa sobre esa casa? ¿$1 millón? ¿Con qué vas a pagarlo? Madison se quedó en silencio. Como residente, ganaba aproximadamente $60,000 al año. ¿Qué iba a cubrir eso? En ese momento, un elegante Mercedes negro se detuvo lentamente frente a la verja. La ventanilla bajó. Catherine estaba sentada al volante, con gafas de sol oscuras y una impecable gabardina negra. Miró a la pareja que estaba junto a la verja. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente. Chris, Madison, ¿qué hacéis en mi casa?, preguntó. Madison corrió hacia el coche y golpeó la ventanilla. Catherine, no te creas tanto. Esta casa originalmente pertenecía a Chris. ¿Qué derecho tienes a robársela? Catherine se quitó las gafas de sol y la miró. Bajo aquella mirada penetrante, Madison titubeó un poco, pero aún así soltó. El acuerdo de divorcio dice que es tuya, pero todavía no has transferido el título. La casa sigue siendo propiedad conyugal. Ya he consultado con un abogado. Si Chris no está de acuerdo, no vas a quedarte con esta casa. Catherine soltó una pequeña risa. Abrió la puerta, salió del coche y se plantó frente a Madison. Era media cabeza más alta, y su sola presencia drenó de inmediato toda la valentía de Madison. Madison, ¿a qué abogado consultaste? Te sugiero que lo despidas, porque tu abogado no te contó un detalle crucial. El nombre de Christopher Preston no aparece en la escritura de esta casa. Madison se quedó paralizada. ¿Qué? Catherine sacó un sobregrueso de su bolso de diseñador, extrajo un documento certificado y lo sostuvo frente al rostro de Madison. En la sección de propietario registrado, se leía claramente, Catherine Cole. La fecha, 5 años atrás. 2 meses después de que ella y Chris se casaran. El rostro de Chris se quedó completamente sin sangre. Le arrebató el documento y le dio la vuelta 3 veces. Su voz tembló. Esto es imposible. Mi padre compró esta casa. ¿Cómo puede estar a tu nombre? Catherine recuperó la escritura de un tirón y la guardó. Porque hace 5 años, cuando la empresa de tu padre tuvo una enorme crisis de liquidez, me suplicaste que usara el dinero que me dejó mi madre para ayudar a tu familia a pagar la hipoteca de esta propiedad. A cambio, la escritura se transfirió a mi nombre. Chris, no lo habrás olvidado, ¿verdad? Ese $1 millón era mío. Los labios de Chris temblaron. No lo había olvidado. Claro que no. 5 años atrás, se había arrodillado ante Catherine suplicándole ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Catherine sacó $1 millón de su herencia y salvó a la familia Preston de la ruina. En aquel entonces, él juró que la trataría como a una reina por el resto de su vida. ¿Y qué estaba haciendo ahora? ¿Llevando a su amante embarazada a visitar la casa de ella? Madison miró a Chris con incredulidad. Me mentiste. No dejabas de decir que la casa era tuya, pero siempre perteneció a tu exesposa. Chris no pudo pronunciar ni una sola palabra. Catherine miró a Madison y dijo con calma, Niña, déjame darte un consejo. Un hombre que puede traicionarme a mí, inevitablemente te traicionará a ti. Crees que has ganado, pero solo eres la próxima versión de mí. Dicho eso, atravesó la verja y la cerró de golpe. Afuera, Madison temblaba de rabia. Se giró y fulminó a Chris con la mirada, con lágrimas acumulándose en los ojos. Chris, eres un miserable.
Me mentiste sobre la casa. Me mentiste sobre casarte conmigo. Me mentiste sobre darme la mejor vida, y al final ni siquiera tienes un techo propio. Chris tiró de su corbata con irritación. Cállate. Ya encontraré una solución. ¿Qué solución? Ni siquiera has resuelto tus problemas en el hospital. Tu exesposa filtró todo tu material comprometedor. ¿Y todavía crees que vas a ser subjefe? Sigue soñando. El rostro de Chris se deformó en una mueca horrible y, de repente, le dio a Madison una fuerte bofetada en la cara. He dicho que te calles. Sujetándose la mejilla, Madison lo miró con puro horror. El hombre que le susurraba palabras dulces y le prometía hacerse responsable de ella acababa de golpearla. Rompió a llorar y salió corriendo. Chris se quedó clavado en el sitio, mirando la verja cerrada y la reluciente placa de latón que decía, Residencia Cole. De repente, sintió que todo su matrimonio de 5 años no había sido más que una broma humillante. Capítulo 3. La huelga del hospital. El doctor Gregory Lawson era un hombre implacable. Llevaba 12 años en el Hospital General de Boston. Sus habilidades quirúrgicas estaban fácilmente al nivel de las de Chris, pero como no tenía talento para escribir artículos de investigación ni para hacer contactos, Chris siempre lo eclipsaba. Cada año, durante las evaluaciones de desempeño, Chris presentaba datos deslumbrantes basados en artículos publicados en revistas de alto impacto, mientras Greg solo podía quedarse al margen y rechinar los dientes. Él sabía que Chris no escribía esos artículos. Todos en el departamento lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar, porque el difunto padre de Catherine había sido una figura muy influyente en la Junta Médica Estatal. Pero ahora Catherine se había divorciado de él, y ese paraguas protector había desaparecido. Greg sabía que había llegado su momento. Los archivos clínicos que Catherine le había pasado contenían la verdad sin censura sobre los desastres quirúrgicos de Chris. Greg no los presentó de inmediato. Esperó su momento. Esperó a que Catherine renunciara oficialmente. Esperó a que Chris creyera que la tormenta había pasado. Solo entonces lanzó la bomba nuclear ante el comité de ética. El lunes por la mañana, el departamento de cirugía celebró una reunión general. Chris estaba sentado entre los cirujanos, con el corazón golpeándole el pecho. No había pegado ojo la noche anterior. Madison había huido. Catherine no contestaba el teléfono. La empresa de suministros médicos de su padre entraba de pronto en caída libre. Un importante acreedor misterioso había exigido de repente el pago anticipado del préstamo de $3 millones. Él no tenía ni idea de que esa acreedora era Catherine. Durante la reunión, el jefe de cirugía resumió primero las métricas trimestrales y luego cambió de tono. Recientemente, hemos recibido quejas graves sobre la conducta profesional de ciertos médicos de este departamento. La administración del hospital se está tomando esto con extrema seriedad y ha formado una junta especial de revisión. Mientras dure la investigación, los médicos implicados quedan suspendidos de todas sus funciones clínicas y operaciones. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de conferencias. Todos sabían de quién estaba hablando el jefe. El rostro de Chris perdió todo el color. Greg Lawson se puso de pie. Su voz era tranquila, pero cortante. Jefe, tengo una propuesta. Ya que estamos realizando una investigación, debería ser transparente. Sugiero que se distribuyan copias de los historiales de los pacientes implicados a todos los cirujanos adjuntos para que podamos revisarlos juntos. Así se evitarán rumores de que la administración está encubriendo a alguien. Chris giró la cabeza de golpe y fulminó a Greg con la mirada. Greg sostuvo su mirada y le ofreció una leve sonrisa. El jefe pensó durante un momento. De acuerdo. Registros médicos hará copias y las distribuirá. Las manos de Chris empezaron a temblar. Sabía exactamente lo que significaban esos historiales. Si se hacían públicos, su reputación estaría muerta. En medicina, la reputación es tu sangre vital. Sin ella, ningún paciente dejaría que lo tocaras y ningún hospital volvería a contratarte. Después de la reunión, Chris irrumpió en la oficina de Greg. Lo agarró por las solapas de la bata blanca, con los ojos inyectados en sangre. Tú hiciste esto. Tú filtraste los historiales.
Lawson. ¿Estás intentando destruirme? Greg no se resistió. En cambio, sonrió. Chris, entiéndelo. Yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste solo. Tú cometiste esos errores. Tú falsificaste esos registros. Yo simplemente le mostré a todos la verdad. Chris levantó el puño, pero nunca llegó a bajarlo. De pie en la puerta estaba Catherine. Estaba apoyada contra el marco, con los brazos cruzados, observándolo. Chris soltó a Greg y tropezó hasta acercarse a Catherine. Su voz se quebró en un sollozo. Kate, ¿por qué haces esto? Fuimos marido y mujer. ¿Por qué me estás destruyendo? Catherine lo miró, con la mirada tan serena como la superficie de un lago profundo. Chris, ¿soy yo quien te está destruyendo? Cuando me engañaste, ¿pensaste en que éramos marido y mujer? Cuando la dejaste embarazada, ¿pensaste en nosotros? Cuando me lanzaste las llaves de una casa hipotecada como una limosna para mendigos, ¿pensaste que éramos marido y mujer? Chris no tuvo respuesta. Además, continuó Catherine, yo solo mostré la verdad. La verdad siempre estuvo ahí. No la inventé. ¿Te parece injusto? ¿Te sientes una víctima? ¿Pensaste alguna vez en esos 2 pacientes a los que casi matas? Ni siquiera tuvieron la oportunidad de presentar una demanda por negligencia, porque manipulaste sus historiales. Las lágrimas por fin brotaron de los ojos de Chris. Allí mismo, en el pasillo del hospital, cayó de rodillas y se aferró a la tela de los pantalones de Catherine. Kate, te lo suplico, logró decir entre ahogos. Ve con el jefe. Dile que esos archivos son falsos. Dile que los falsifiqué por despecho por el divorcio. Asume la culpa por mí. Por favor. Te lo ruego. Catherine lo miró desde arriba. Ese hombre de rodillas, el hombre con el que había compartido cama durante 5 años. Antes pensaba que él era todo su mundo. Ella escribió sus artículos, procesó sus datos, lo empujó hasta superar sus certificaciones médicas. Le había entregado los mejores años de su vida, y ahora él estaba allí arrodillado, suplicándole que cargara con la culpa de su negligencia criminal. Ella se inclinó y le despegó los dedos de su ropa. Chris, dijo en voz muy baja, ¿sabes por qué te soporté durante 5 años? Porque antes de morir, mi madre me dijo una cosa. Encuentra un hombre al que ames y acéptalo con todos sus defectos. Siempre guardé esas palabras en mi corazón, y por eso acepté tu egoísmo, tu codicia y tu hipocresía. Hizo una pausa y se enderezó. Pero las palabras de mi madre ya no se aplican, porque tú no eres un hombre. Eres un parásito. Se dio la vuelta y se marchó. Los médicos y enfermeras del pasillo observaron la escena en un silencio atónito. Alguien tomó discretamente una foto de Chris de rodillas y la envió al canal de Slack del departamento de cirugía del hospital. En 3 minutos, la foto se había extendido por todo el hospital. En 10, circulaba por redes médicas de toda la costa este. Esa tarde, Chris recibió la notificación formal de Recursos Humanos. Suspensión de todos sus privilegios clínicos hasta los resultados finales de la investigación. Se sentó solo en su oficina vacía. Su teléfono explotaba con mensajes de colegas, compañeros de la Facultad de Medicina y conocidos. Algunos preguntaban si los rumores eran ciertos. Otros decían que habían visto los historiales y estaban horrorizados. Muchos, simplemente, bloquearon su número. Madison también vio la foto. Estaba en plena mudanza, empacando el resto de sus cosas en el apartamento alquilado, preparándose para huir. Al ver la foto, se quedó inmóvil y luego lanzó el teléfono sobre la cama. Chris ya no le importaba. Solo le importaba su examen de certificación médica. Los resultados de su repetición habían llegado marcados como bajo revisión. Había llamado a la Junta Nacional de Examinadores Médicos más de 20 veces, pero la respuesta siempre era la misma. Su examen está bajo revisión académica. Espere nueva correspondencia. No podía esperar. Había solicitado puestos de residencia en 3 hospitales distintos, y todos exigían sus puntuaciones de certificación. Sin ellas, ni siquiera conseguiría una entrevista. Caminaba de un lado a otro por el apartamento como un animal enjaulado.
Encontró un número que Chris le había dado antes, el de un alto cargo de la Junta Médica Estatal. Lo marcó. «Hola, ¿quién habla?», respondió una voz severa. «Hola, señor», dijo Madison, intentando sonar dulce. «Soy amiga del doctor Preston. Quería preguntar sobre mi examen de certificación médica». «Preston», la voz la interrumpió. «¿Cuál es su relación con él?» «Soy su novia», respondió Madison. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. «Christopher Preston está actualmente bajo investigación por negligencia médica grave. Le sugiero que se distancie de él. No puedo ayudarla con su examen. Espere los resultados oficiales». La línea se cortó. Madison apretó el teléfono, temblando de rabia. Odiaba a Chris por ser tan inútil, pero odiaba todavía más a Catherine. La odiaba por perseguirla como un fantasma, por interferir de alguna manera incluso con sus exámenes. No se daba cuenta de que el fracaso en el examen sí era realmente obra de Catherine. Más tarde ese mismo día, Madison recibió una llamada de un número desconocido. «Madison Foster, habla la doctora Patricia Evans, directora médica de Hope Medical Clinic. Tengo entendido que está buscando una plaza de residencia». El corazón de Madison dio un salto. Hope Medical era la clínica privada más prestigiosa de la ciudad. Si entraba allí, tendría la vida resuelta. «Sí, doctora Evans, me encantaría trabajar en su clínica». «He revisado su currículum», dijo la doctora Evans. «Todo parece adecuado, pero todavía no tiene su certificación médica, ¿correcto?» «Acabo de hacer el examen», respondió Madison rápidamente. «Los resultados saldrán cualquier día. Estoy segura de que aprobé». La doctora Evans soltó una risa seca. «Madison, no voy a andarme con rodeos. Tengo un buen amigo, su supervisor de la Facultad de Medicina, el profesor Mitchell. Me pidió que le transmitiera un mensaje». El estómago de Madison se desplomó. «¿Qué mensaje?» Dijo que, cuando hacía sus rotaciones clínicas bajo su supervisión, llegaba tarde constantemente y se iba temprano. Sus historiales de pacientes eran descuidados y se sentaba en una esquina del quirófano a escribir mensajes en el teléfono. Iba a hacer la vista gorda y aprobarla, pero alguien le pidió que lo reconsiderara. Los labios de Madison temblaron. «¿Quién? ¿Quién se lo pidió?» «No necesita saberlo. Solo recuerde una cosa. Nunca va a aprobar sus certificaciones médicas. Deje de perder el tiempo. Busque otra carrera». La llamada terminó. Madison se desplomó en el suelo, con lágrimas corriéndole por el rostro. El profesor Mitchell, aquel médico anciano y amable que siempre la elogiaba y la llamaba brillante. Ella pensaba que la adoraba, que le escribiría una recomendación excelente. Resultaba que una sola palabra suya podía borrar todo su futuro. ¿Y la persona que había hecho cambiar de opinión al profesor Mitchell? Madison ni siquiera tuvo que adivinar. Agarró el teléfono y buscó frenéticamente el número de Catherine. Lo había copiado en secreto del teléfono de Chris hacía mucho tiempo, pero nunca se había atrevido a llamar. Ahora no tenía nada que perder. La llamada conectó. «Catherine, ¿qué quieres de mí?», gritó Madison al teléfono. «Te robé a tu marido. Véngate de él. ¿Por qué me estás destruyendo a mí? Yo no te hice nada». Hubo una pausa de 2 segundos. Entonces llegó la voz tranquila y medida de Catherine. «Madison, te equivocas. Yo no te estoy destruyendo. Te destruiste tú sola. Hiciste que el profesor Mitchell me saboteara. ¿Crees que no sé que ustedes dos tienen algún tipo de acuerdo?» Catherine rió suavemente. «El profesor Mitchell fue mi compañero en la Facultad de Medicina. Estudiamos juntos durante 4 años. Salvé su carrera académica ayudándolo a escribir su tesis final. Me debía un favor desde hace una década». Madison se quedó atónita. «¿Compañeros?» El profesor Mitchell tenía más de 50 años, y Catherine solo 32. ¿Cómo podían haber sido compañeros? No sabía que Catherine había entrado en la universidad a los 16 años y había terminado su programa acelerado de medicina y doctorado años antes que sus compañeros. «Madison», continuó Catherine,
¿De verdad pensaste que tu trampa durante los exámenes pasaría desapercibida? La chica sentada a tu lado tenía la clave maestra de respuestas para tu sección de examen. Copiaste de ella 8 escenarios diagnósticos complejos, y todos y cada uno estaban mal. ¿Por qué? Porque ella cambió deliberadamente las respuestas correctas por incorrectas. Lograste una coincidencia perfecta en un examen señuelo. ¿Sabes cómo se llama eso en una revisión académica? Prueba irrefutable de fraude académico. La mente de Madison se quedó en blanco. Recordó a la chica un poco rellenita sentada a su lado, tosiendo constantemente. Madison había copiado de su pantalla porque la chica parecía una genio. Resultó que era una supervisora encubierta del centro de exámenes. Madison rompió a llorar. Catherine, te lo suplico, déjame ir, graznó. Lo que pasó con Chris fue culpa mía. No debí seducirlo. Me iré. Lo dejaré para siempre. Por favor, solo déjame ir. Catherine guardó silencio por un momento. ¿Irte? ¿Crees que todavía tienes derecho a negociar tu salida? Ya arruinaste a Chris y te arruinaste a ti misma. Yo no te obligué a hacer trampa. Esa fue tu propia elección. ¿Qué quieres? Gimió Madison. ¿Dinero? ¿La casa? Te lo devolveré todo. No tengo nada. Te devolveré a Chris. Quédatelo. Yo no reciclo basura. Solo asegúrate de que de verdad lo quieras cuando el polvo se asiente. La línea se cortó. Madison permaneció sentada con el teléfono en las manos durante 10 minutos. De repente, recordó algo, su vientre. Se tocó la barriga ligeramente redondeada. Estaba embarazada de 3 meses. Ese bebé era su última carta ganadora. Chris deseaba desesperadamente tener un hijo. Era hijo único y la familia Preston llevaba generaciones exigiendo un heredero. Cuando Catherine no pudo concebir durante 5 años, Susan Preston, la madre de Chris, la había humillado constantemente. Ahora Madison estaba embarazada. Si era niño, la familia Preston nunca la abandonaría. La esperanza ardió en su pecho. Rápidamente escribió un mensaje a Chris. Chris, ahora lo entiendo. Ya no voy a pelear contigo. Llevo a tu hijo en mi vientre. No puedo rendirme con él. Vivamos una buena vida juntos, ¿sí? No importa si tenemos la mansión o no, si tenemos dinero o no. Me quedaré a tu lado. El mensaje fue entregado, pero no hubo respuesta. Madison esperó media hora y envió otro. Chris, ¿dónde estás? Silencio. Lo llamó. El teléfono estaba apagado. El corazón de Madison se hundió. No tenía ni idea de que, en ese preciso momento, Chris estaba sentado con su abogado, intentando averiguar cómo demostrar científicamente que el bebé en el vientre de Madison era suyo. Porque la verdad era que no lo era. Capítulo 5. La súplica. Chris nunca había sido tan humillado en toda su vida. El comité de ética había registrado el departamento de cirugía, incautando todos sus historiales de pacientes de los últimos 3 años. Frente a todo el departamento, Greg Lawson proyectó los 2 historiales falsificados en una pantalla enorme y los analizó página por página. Miren aquí, dijo Greg, señalando la pantalla con un puntero láser. La marca de tiempo en las notas operatorias no coincide con el registro de administración de enfermería. El paciente empezó a sangrar a las 5:10 de la tarde, pero las notas del Dr. Preston afirman que él estaba presente y estabilizando al paciente a las 6 de la tarde. ¿Dónde estuvo el Dr. Preston durante esa hora desaparecida? La sala de conferencias estaba en completo silencio. Chris permanecía sentado con la cabeza agachada, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Y miren aquí, continuó Greg. La firma del paciente en el formulario revisado de consentimiento informado difiere drásticamente de su firma de ingreso. Sospecho que este consentimiento fue falsificado y fechado de forma retroactiva después de que ocurriera el error quirúrgico. Chris no pudo soportarlo más. Se puso de pie de un salto. Lawson, basta. Eres cirujano general. ¿Qué derecho tienes a auditar mis casos especializados? Yo no tengo ese derecho, respondió Greg con frialdad. Pero el comité sí.
Yo solo les ayudo a organizar la cronología. No entre en pánico, Dr. Preston. El presidente del comité tocó su micrófono. Dr. Preston, por favor, tome asiento. Si la presencia del Dr. Lawson le resulta molesta, puede esperar fuera. Apretando los dientes, Chris se sentó. Sabía que Greg no se marcharía. Todo el hospital estaba esperando verlo caer, y Greg era simplemente quien estaba apretando la soga. La revisión duró 3 días agónicos. Chris perdió 10 libras. Le brotaron canas en las sienes. Su abogado le dijo con franqueza, si el comité lo declara culpable de negligencia grave y falsificación, no solo lo despedirán, sino que le revocarán permanentemente la licencia médica. Además, añadió el abogado con vacilación, esos 2 pacientes se están preparando para presentar enormes demandas civiles por negligencia médica. Las indemnizaciones serán catastróficas. A Chris le dio vueltas la cabeza. Mientras tanto, la empresa de su padre se estaba hundiendo. El acreedor misterioso había exigido oficialmente que el préstamo de $3 millones se pagara por completo en un plazo de 90 días. Su padre, John Preston, se desplomó por el estrés y fue ingresado en la unidad cardíaca. Su madre lo llamó llorando, suplicándole que lo arreglara. Pero ¿cómo podía hacerlo? Todos sus ahorros líquidos se estaban yendo en anticipos para abogados. Pronto ni siquiera podría pagar el alquiler. Madison bombardeaba su teléfono con mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Me estás abandonando? Irritado, finalmente bloqueó su número. El lunes por la mañana, Chris hizo algo que nadie esperaba. Condujo hasta la casa de piedra rojiza de Catherine en Beacon Hill y cayó de rodillas. No sobre una sola rodilla, sino sobre ambas, presionando la frente contra el frío pavimento de adoquines frente a su verja. La casa estaba situada en una tranquila calle histórica, pero aún así había movimiento. Personas paseando a sus perros, repartidores, vecinos yendo a por café. Todo el que pasaba se detenía, miraba y sacaba el teléfono para grabarlo. A Chris no le importaba. Su reputación ya estaba por los suelos. No podía caer más bajo. Permaneció arrodillado durante 1 hora entera antes de que la pesada puerta de roble finalmente se abriera. Catherine apareció en el umbral con ropa cómoda de estar por casa, bebiendo una taza de café. Lo miró allí arrodillado, sin sorpresa, sin compasión, ni siquiera con asco. ¿Llevas mucho esperando?, preguntó con suavidad. Chris levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Kate, me equivoqué. Me equivoqué en todo. Vuelve conmigo. Volvamos a casarnos, por favor. Catherine dio un sorbo a su café y guardó silencio. Chris se arrastró más cerca, intentando agarrarle el tobillo, pero ella dio un paso atrás. Katie, sé que te fallé. Lo que pasó con Madison fue un error de juicio. Te juro por Dios que nunca volverá a ocurrir. Perdóname, por favor. Chris, ¿estás arrodillado aquí porque me amas?, preguntó Catherine. Chris se quedó congelado un segundo y luego asintió desesperadamente. Claro que te amo. Siempre te he amado. Madison solo fue un momento de debilidad. Deja de soltar basura, lo interrumpió Catherine. Tú no me amas. Amas los artículos de investigación que escribí por ti, mis contactos quirúrgicos, mi dinero. No me perdiste a mí. Perdiste toda la base sobre la que estaba construida tu patética vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Chris. Eso no es verdad. Catherine se agachó para mirarlo a los ojos. Chris, voy a decirte 3 cosas. Primero, la acreedora que está asfixiando la empresa de tu padre soy yo. Esos $3 millones fueron un préstamo que concedí a tu familia a través del fondo de inversión de mi madre, y ahora estoy reclamando la deuda. El rostro de Chris se volvió gris. Segundo, continuó Catherine, le entregué los historiales originales de negligencia a Greg Lawson, pero mi abogado tiene una copia digital certificada. Si no quieres que eso acabe en un tribunal penal por fraude, cooperarás plenamente con la junta médica y aceptarás tu despido en silencio. Los labios de Chris temblaron. Y tercero, Catherine se irguió de nuevo, y lo más importante, el bebé que Madison lleva en el vientre no es tuyo.
Chris levantó la cabeza de golpe. ¿Qué has dicho? Catherine sonrió. Era una sonrisa hermosa, completamente desprovista de calidez. ¿No lo sabías? Antes de ti, Madison tenía una aventura muy intensa con el Dr. Brian Dalton, de tu departamento. Brian Dalton está casado. Su esposa resulta ser Karen Dalton, la vicepresidenta de administración del hospital. Cuando Madison se quedó embarazada, Brian la dejó, y entonces ella fue a por ti. El cerebro de Chris hizo cortocircuito. Dr. Brian Dalton. Brian Dalton era 10 años mayor que él, parte de su rotación quirúrgica. Ese Brian Dalton calvo, barrigón y tartamudo. Estás mintiendo, gritó Chris. Madison no es así. Catherine sacó un papel doblado del bolsillo y se lo lanzó. Este es el informe de la ecografía de Madison de hace 3 meses. Mira la edad gestacional. 7 semanas. Hace 3 meses. Tú y Madison ni siquiera os acostabais juntos. Solo empezasteis vuestra aventura hace 2 meses. Las cuentas no mienten, doctor. Chris recogió el informe. Sus manos temblaban violentamente. 7 semanas. Hace 3 meses. En aquel entonces, él y Madison tenían una relación estrictamente profesional. Apenas hablaban. Recordó el día en que ella le confesó sus sentimientos, llorando sobre cuánto había admirado su talento durante tanto tiempo. Había actuado como si fuera pura, ingenua. En realidad, solo buscaba a un ingenuo al que cargarle el hijo bastardo. Una intensa oleada de náuseas golpeó a Chris. Se arrastró hasta la cuneta y vomitó violentamente. Catherine permaneció en la puerta, observándolo. Los peatones se habían detenido para grabar el espectáculo. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza susurrando, «Se lo tiene merecido». Catherine se giró, volvió a entrar y cerró la puerta. Se apoyó contra la pesada madera y exhaló. Los lamentos de Chris resonaban desde la calle, cada vez más fuertes y patéticos. Pensó para sí misma. Por fin esta basura entiende cómo se siente la retribución. Capítulo 6. Humillación en la cena familiar. Susan Preston, la madre de Chris, era una mujer dominante. Había trabajado como jefa de enfermería en un hospital estatal durante 20 años. Lo había visto todo y había desarrollado una visión ferozmente cínica de la vida. Cuando Catherine se casó con alguien de la familia, Susan la trató como a la realeza, sobre todo porque el padre de Catherine era una fuerza política enorme en la jerarquía médica estatal. Pero cuando el padre de Catherine se retiró, la actitud de Susan cambió. Katie, cariño, come un poco más, se convirtió en Catherine. ¿Por qué vuelves a trabajar hasta tarde? Y finalmente, después de 5 años de matrimonio sin nietos, pasó a ser, ¿tienes algo mal en las tuberías? ¿Eres estéril? Catherine lo había soportado todo porque Chris solía defenderla. No sabía que, a sus espaldas, Chris le decía a su madre, «Mamá, me encantaría divorciarme de ella, pero su padre todavía tiene contactos». Ahora que Chris y Catherine estaban oficialmente divorciados, Susan Preston estaba eufórica. Llamó a todos los parientes de la familia extensa y reservó un enorme comedor privado en un restaurante de mariscos de alta gama en el distrito Seaport de Boston para celebrar la liberación de su hijo de la esclavitud. No tenía ni idea de que su hijo se estaba ahogando. El sábado por la noche, toda la familia extensa se reunió en el restaurante. Susan llevaba un vestido rojo intenso, el pelo muy arreglado y una sonrisa de oreja a oreja. Chris estaba sentado a su lado. Tenía la piel cetrina, los ojos hundidos y parecía haber envejecido una década en una semana. Miraba el teléfono sin expresión, negándose a hacer contacto visual con nadie. Una tía se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro. «Chris, he oído que encontraste a una jovencita preciosa. ¿Cuándo vas a traerla?» La boca de Chris se contrajo, pero no dijo nada. Susan respondió de inmediato por él. «Pronto. Pronto. Maddie es una chica tan dulce. Ya la conocí. Una doctora en formación, guapísima. Y lo mejor de todo, está embarazada. Por fin tendremos un heredero». Los familiares vitorearon y levantaron sus copas. John Preston, el padre de Chris, estaba sentado al otro lado,
con el ceño profundamente fruncido. Era un hombre decente de la vieja escuela que dirigía una empresa mediana de fabricación de suministros médicos. Los negocios habían sido difíciles en los últimos años, y la empresa solo se había mantenido a flote gracias a inyecciones de capital conectadas con la familia de Catherine. «¿Rompiste limpiamente con Catherine?», le preguntó John a su hijo en voz baja. «¿Y la gente de su padre?». «No la menciones», espetó Chris con irritación. John suspiró y volvió a su bebida. Los camareros trajeron torres de mariscos, ostras en media concha, vieiras selladas, langostas enteras de men. Susan se puso de pie y golpeó suavemente su copa. «Todos levanten sus copas. Brindemos por la nueva vida de mi hijo». Antes de que pudiera terminar la frase, las pesadas puertas de caoba del comedor privado se abrieron de par en par. Catherine estaba en el umbral. Llevaba un impresionante vestido de terciopelo verde esmeralda, el pelo recogido con elegancia y un único collar de perlas descansando sobre su clavícula. Su maquillaje ligero acentuaba su belleza fría y afilada. Justo detrás de ella estaba un hombre de mediana edad con un elegante traje gris oscuro y un maletín de cuero. La sonrisa se congeló en el rostro de Susan Preston. Catherine entró sonriendo amablemente. «Susan, John, oí que estaban teniendo una cena familiar. Casualmente estaba cenando en la sala principal y pensé en pasar a levantar una copa». El rostro de Susan se puso de un rojo feo y moteado. «¿Quién te invitó? No eres bienvenida aquí». Catherine la ignoró y se volvió hacia John Preston. Tomó una botella de Cabernet de la mesa, se sirvió una copa y caminó hacia él. «John, quiero brindar por ti. Gracias por tolerarme durante estos últimos 5 años». Visiblemente incómodo, John se levantó y chocó su copa con la de ella. Catherine bebió de un solo trago, dejó la copa y se dirigió a la sala llena de familiares desconcertados. «Distinguidos invitados, no vine solo a beber. Tengo un anuncio que hacer». Extendió la mano hacia atrás y el hombre del traje le entregó una gruesa carpeta legal. Ella la sostuvo en alto. «Este es el señor Vance, mi abogado, y este es el acuerdo de ejecución de garantía de MedTech Solutions, la empresa de John Preston. Mi firma de capital privado, de la cual soy la única propietaria, ha adquirido oficialmente una participación de control del 51% en MedTech Solutions». Un silencio mortal cayó sobre la sala. John Preston palideció. «¿Qué has dicho? ¿Tu firma de capital privado?». «Sí, John», dijo Catherine con suavidad. «La firma fue la herencia que me dejó mi difunta madre. Hace 3 años, cuando tu empresa se enfrentaba a la quiebra, tomaste un préstamo puente de $3 millones de mi firma. Firmaste un acuerdo de garantía con acciones. Si incumplías el pago del principal, mi firma tenía derecho a quedarse con tus acciones. Pasó las páginas. En agosto de este año, el préstamo venció. No lo pagaste. Por lo tanto, según el contrato, mi firma ejecutó la adquisición. Desde hoy, soy la dueña de MedTech Solutions». El tenedor de John cayó de su mano, chocando ruidosamente contra el plato. «Estás mintiendo», chilló Susan. «Nos estafaste para quitarnos la empresa». Catherine la miró, con voz helada. «Susan, tu marido firmó el contrato él mismo. Los documentos legales son blindados. Si crees que ha habido un error, demándame». Temblando de furia, Susan agarró su copa de vino y se lanzó hacia Catherine, apuntando a tirarle el vino tinto a la cara. Chris se levantó de un salto y agarró la muñeca de su madre. «Mamá, no». Catherine miró a Chris y sonrió con desprecio. «Chris, hay una cosa más que creo que deberías anunciarle a tu familia. El bebé que Madison lleva no es tuyo». La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. «¿No es de Chris? ¿En serio?». Catherine alzó la voz por encima del alboroto. «Hace 3 meses, Madison se acostaba con el doctor Brian Dalton, de vuestro hospital. Dalton la dejó, así que se aferró a Chris para asegurarse un sustento. Podéis verificar el ADN vosotros mismos». Chris explotó, con las venas del cuello abultadas. «Catherine, basta. ¿Viniste aquí específicamente para arruinarnos?». «Sí». Catherine lo miró directamente a los ojos y habló con una claridad letal.
Vine a cobrar mis deudas. Chris, no solo me debes el $1.000.000 de la casa. Me debes 327 artículos revisados por pares que escribí por ti durante 5 años, y me debes los 5 años de juventud que destruiste. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del sistema de ventilación. Catherine giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. En la puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. Por cierto, Susan, estabas brindando por la nueva vida de tu hijo. Creo que estás celebrando lo equivocado. Él no perdió a una esposa estéril. Perdió a la gallina de los huevos de oro que financiaba el estilo de vida de toda vuestra familia. La puerta se cerró con un clic. La sala parecía una morgue. Susan se desplomó en su silla, apretándose el pecho. John se cubrió el rostro con las manos, con los hombros temblando. Chris permaneció junto a la mesa, paralizado. Susan, susurró nerviosamente una tía, ¿deberíamos? Nadie tocó la comida. De repente, Chris salió corriendo de la sala. Alcanzó a Catherine en la zona de aparcacoches justo cuando ella estaba entrando en su Mercedes. Había empezado a llover. Él agarró la puerta del coche. Kate, gritó por encima de la lluvia. No puedes hacerle esto a mi padre. Esa empresa es el trabajo de toda su vida. Catherine arrancó la puerta de su agarre. ¿El trabajo de toda su vida? ¿Y el mío, Chris? Cuando te estabas acostando con esa residente, ¿pensaste en el trabajo de mi vida? Cuando intentaste echarme de mi propia casa sin absolutamente nada, ¿te importó que el dinero de mi madre mantuviera vivo el negocio de tu padre durante 3 años? Chris se quedó sin palabras, con la lluvia pegándole el pelo a la frente. Catherine entró en el coche, bajó la ventanilla y lo miró tiritando bajo la tormenta. ¿Crees que esto es el final? No lo es. La historia entre tú y Madison apenas está llegando a la parte buena. Sigue mirando. El Mercedes salió a toda velocidad, dejando a Chris solo bajo el aguacero. Su teléfono vibró en el bolsillo empapado. Era una alerta automática de noticias del Boston Medical Tribune. Subjefe de cirugía del Hospital General de Boston suspendido en medio de una investigación por historiales falsificados. La decisión de la Junta de Ética se espera para la próxima semana. Chris cerró los ojos. El suelo se estaba derrumbando bajo sus pies. Capítulo 7. Desenmascarando el plan de la amante. Madison estaba ahora embarazada de 4 meses. Su vientre ya tenía una protuberancia clara que no podía ocultarse ni con unos crabs holgados. Vivía sola en un apartamento alquilado y miserable, sobreviviendo a base de comida a domicilio. Chris no respondía a sus llamadas. Intentó encontrarlo en el hospital, pero seguridad le impidió la entrada, informándole de que ya no formaba parte del personal. Fue a su apartamento, solo para descubrir que habían cambiado las cerraduras. El vecino dijo que se había mudado hacía 3 días. Solo entonces Madison se dio cuenta de que la habían desechado. No solo Chris. Todos la habían desechado. El hospital la había vetado. La junta médica la había puesto en una lista negra. El profesor Michei no atendía sus llamadas. Incluso su propia madre, al enterarse de que estaba embarazada fuera del matrimonio y desempleada, sufrió una crisis por estrés y fue hospitalizada. Se sentó en el suelo de su apartamento mirando el teléfono. Apareció un mensaje de una antigua amiga de la Facultad de Medicina. Maddie, escuché lo que pasó. No te enfades, pero no puedo ayudarte. Mi novio dijo que te metiste con alguien demasiado poderoso. Vuelve a tu ciudad natal. No te quedes en Boston. Madison respondió con una sola palabra. Vale. Tiró el teléfono a un lado y se frotó el vientre. 4 meses. Si no abortaba ahora, tendría que llevar el embarazo hasta el final. Pero no tenía dinero para el procedimiento, y ninguna clínica respetable de Boston quería tocarla ni con un palo de 3 metros, dado el escándalo académico vinculado a su nombre. De repente, una idea oscura y despiadada brotó en su mente. Tendría un aborto espontáneo, pero no uno silencioso. Culparía a alguien por ello. Haría que el mundo creyera que Catherine Cole había asesinado a su hijo no nacido. Si lo conseguía, la reputación impecable de Catherine quedaría destruida. Aunque no fuera a prisión,
Quedaría marcada para siempre como una asesina de bebés. Madison empezó a planearlo. Rastreó la rutina de Catherine. El hospital, su casa en Beacon Hill, su gimnasio Equinox y una cafetería de lujo en Back Bay llamada Maple Café. Decidió tender la trampa en la cafetería. Ese martes, Madison llegó temprano al Maple Café y eligió una mesa apartada en una esquina. Pidió un vaso de agua tibia y tocó con los dedos el pequeño frasco de mifepristona, una píldora abortiva que había conseguido ilegalmente y escondido en su bolsillo. Le escribió a Catherine: «Estoy en el Maple Café. Necesito hablar contigo sobre Chris. Si no apareces, iré directamente al Boston Globe con mi historia». Catherine respondió al instante: «Dame 20 minutos». El corazón de Madison golpeaba contra sus costillas. El plan era simple. Cuando Catherine llegara, Madison provocaría una pelea a gritos. Luego fingiría que Catherine la empujaba, caería con fuerza y se tragaría en secreto la píldora durante el caos. Cuando llegaran los técnicos de emergencias médicas, gritaría que Catherine la atacó y provocó el aborto espontáneo. La cafetería tenía cámaras de seguridad, pero Madison había elegido deliberadamente una mesa en un punto ciego conocido. 20 minutos después, las campanillas de la puerta de la cafetería sonaron y Catherine entró. Llevaba una impecable blusa blanca de seda, con el pelo recogido en una coleta pulida. Se veía radiante, completamente tranquila. Al ver a Madison, caminó hacia ella y se sentó sin dudar. «Habla. ¿Qué quieres?». Su voz no tenía emoción alguna. Madison forzó una sonrisa patética y temblorosa. «Doctora Cole, ya no quiero pelear. Me doy cuenta de que cometí un error enorme. Quiero dejar a Chris y empezar de nuevo. ¿Podrías perdonarme algún día?». Catherine entornó los ojos, estudiándola. «Madison, ¿qué tienes en el bolsillo?». El corazón de Madison dio un vuelco. Instintivamente, su mano se cerró sobre el bolsillo del abrigo. «Mifepristona», dijo Catherine con claridad, «un abortivo. Planeas tragártelo delante de mí y luego decirle a la policía que te agredí. ¿Me equivoco?». El rostro de Madison perdió todo el color. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?». Catherine se recostó contra el asiento de cuero, cruzando los brazos. «Madison, antes de salir de tu apartamento esta mañana, ¿olvidaste apagar tu cámara web? Hice que tu casero instalara una cámara de seguridad oculta en tu vivienda hace semanas». La realidad de Madison se hizo añicos. ¿Una cámara? Catherine sacó su teléfono, tocó la pantalla y lo deslizó sobre la mesa. El vídeo se reprodujo. Mostraba a Madison sentada en su cama esa misma mañana, sosteniendo el frasco de pastillas y murmurando para sí misma: «Cuando me tome esto, le diré a la policía que Catherine me empujó contra la mesa. A ver cómo sale de esta». Las manos de Madison temblaban violentamente. Se abalanzó sobre la mesa para arrebatarle el teléfono, pero Catherine lo retiró con calma. «Ya no te queda ninguna jugada, Madison», dijo Catherine con suavidad. «Este vídeo ya está en manos de mi abogado. Si intentas incriminarme, esto se convierte en la prueba A. No solo enfrentarás prisión por perjurio y fraude, sino que el fiscal del distrito podría incluso añadir homicidio fetal. En este estado, interrumpir un embarazo de 4 meses fuera de las pautas clínicas es altamente ilegal». Las lágrimas estallaron en los ojos de Madison. Salió del asiento, cayó de rodillas allí mismo en la cafetería y agarró la mano de Catherine. «Doctora Cole», se lo suplicó. «No vaya a la policía. Estaba fuera de mí. No debí intentar esto. Por favor, déjeme ir. Mi bebé no puede ir a la cárcel conmigo». Catherine la miró desde arriba. No había compasión en sus ojos. «Hace 10 minutos. Estabas planeando destruir mi vida y encerrarme en una jaula. Ahora suplicas misericordia. ¿De verdad crees que perdono tan fácilmente?». «Soy basura», sollozó Madison histéricamente. «No merezco su perdón, pero mi bebé es inocente. No puede hacer pagar a un niño no nacido por mis pecados». Catherine retiró la mano con disgusto y se puso de pie. «Levántate del suelo. No llamaré a la policía. No porque te perdone, sino porque no vales ni el papeleo».
Metió la mano en su bolso de diseñador, sacó un sobre manila y lo dejó caer sobre la mesa. Estos son los resultados de una prueba de ADN de paternidad, comparando tus registros de amniocentesis con los del Dr. Brian Dalton. Él es el padre. Ya envié por mensajería urgente una copia certificada de este informe a su esposa, Karen Dalton, la vicepresidenta de administración del hospital. Sabes exactamente quién es Karen, ¿verdad? El rostro de Madison se volvió blanco como la calorías. Karen Dalton era la ejecutiva más aterradora de la red hospitalaria de Boston. Llevaba mucho tiempo sospechando que su marido la engañaba, pero nunca había tenido pruebas. Ahora, con un informe de ADN en la mano, Brian Dalton estaba prácticamente muerto, y Madison sería aplastada en el fuego cruzado. Catherine se giró hacia la salida. Sin mirar atrás, lanzó una última frase por encima del hombro. Vuelve a tu ciudad natal, Madison. Ya no queda sitio para ti en esta ciudad. La puerta de la cafetería sonó cuando Catherine se marchó. Madison se desplomó en el suelo, ajena a las miradas de los baristas. Lo que Madison no sabía era que Catherine no le había contado toda la verdad. La grabación era de su apartamento, pero Catherine no había instalado la cámara. El casero turbio la había instalado meses antes para espiar a inquilinos anteriores. El investigador privado de Catherine simplemente encontró al casero y compró las imágenes. A veces, la coincidencia es más aterradora que cualquier plan maestro. Capítulo 8. Chris de rodillas otra vez. La investigación interna del hospital concluyó que el Dr. Christopher Preston era culpable de negligencia grave y falsificación de historiales médicos. Su castigo: despido inmediato, recomendación a la Junta Médica Estatal para revocar permanentemente su licencia y una orden de pagar $1.500.000 en restitución civil a los 2 pacientes afectados para resolver las demandas por negligencia fuera de los tribunales. Ese viernes, Chris estaba de pie frente a la entrada principal del Hospital General de Boston, donde había pasado la última década de su vida. Un guardia de seguridad le bloqueó el paso. Dr. Preston, no tiene permitido entrar en las instalaciones. Su credencial ha sido desactivada. Chris miró al guardia. Abrió la boca para decir, soy el subjefe de cirugía, pero las palabras murieron en su garganta. Ya no era nada. Greg Lawson salió por las puertas correderas de cristal con una bata de laboratorio impecable, de un blanco cegador, y un nuevo título bordado, jefe de cirugía general. Greg miró a Chris, le hizo un breve gesto con la cabeza y pasó junto al rumbo al aparcamiento de médicos sin decir una sola palabra. Chris se quedó allí, mirando la espalda de Greg mientras se alejaba. El hombre al que había pisoteado durante 12 años era ahora su superior. No, ni siquiera su superior. Chris ya no era nadie. Su teléfono vibró. Era su madre. Chris, ven al hospital ahora mismo. Tu padre está sufriendo un infarto masivo, gritó Susan por el teléfono. Chris corrió hacia su coche y fue a toda velocidad a urgencias, no a su antiguo hospital, sino a uno rival al otro lado de la ciudad. John Preston yacía en la UCI, con una máscara de oxígeno ajustada al rostro y el monitor de electrocardiograma pitando de forma irregular. Susan estaba sentada junto a la cama, llorando sin control. La empresa de tu padre está en bancarrota. Van a ejecutar la hipoteca de la casa. No nos queda nada, sollozó Susan. Esa exesposa tuya es el demonio. Chris permaneció al pie de la cama, mirando a su padre inconsciente. De repente, las palabras de Catherine resonaron en su mente. No me perdiste a mí. Perdiste toda la base sobre la que estaba construida tu patética vida. Ella tenía razón. Había perdido su trabajo, su licencia, su casa, su reputación y el legado de su padre. Lo había perdido todo. Y era completamente culpa suya. Si no hubiera sido infiel, si tan solo hubiera sido un buen esposo, si no hubiera sido tan implacablemente codicioso. Pero ya era demasiado tarde para los sí. El lunes por la mañana, Chris regresó a la casa de Catherine en Beacon Hill. Esta vez no se arrodilló en la acera. Se quedó frente a la puerta y tocó el timbre. 10 minutos después, Catherine la abrió. ¿Otra vez estás aquí?, preguntó, con un matiz de cansancio en la voz. Kate, no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo, dijo Chris con voz hueca.
Solo te pido una cosa. Perdona la empresa de mi padre. Es el trabajo de toda su vida. Su corazón está fallando. No sobrevivirá a esto. Catherine lo miró durante un largo momento. Chris, ¿sabes por qué la empresa de tu padre sobrevivió a la última recesión? Porque hace 3 años tomé $3 millones del dinero de mi madre y lo rescaté. No fue un banco. Fui yo. Chris bajó la cabeza. Tu padre usó ese dinero para modernizar su tecnología de fabricación y ampliar sus cadenas de suministro. Continuó Catherine con frialdad. Prometió devolver el préstamo en 3 años y cedió las acciones como garantía. Pasaron 3 años y ni siquiera ha pagado los intereses. ¿De verdad crees que le debo misericordia? Chris no tenía defensa. Catherine se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Hagamos las cuentas. Tu padre me debe 3 millones de capital más intereses compuestos. Digamos que son 4 millones en total. Esa casa de Beston, en la que puse $1 millón para liquidar la hipoteca, actualmente está tasada en 5 millones. Si la liquido, apenas cubre las deudas de tu familia conmigo. Tu padre seguirá en bancarrota. La voz de Chris se quebró. Entonces, ¿quieres que mi padre te pague 4 millones de dólares? ¿De dónde se supone que va a sacarlos? Eso suena como su problema, no el mío. Chris cayó de repente de rodillas, golpeando la frente contra los escalones de piedra. Kate, te lo suplico. Me golpearé la cabeza contra el pavimento hasta sangrar. Perdona a mi padre. Devuélvele su empresa. Seré tu esclavo por el resto de mi vida. Haré cualquier cosa. Muy bien. Catherine lo miró desde arriba. Aquel cirujano antes arrogante, que solía mirarla con desprecio, ahora sangraba sobre su porche. Chris, ¿recuerdas el día que firmamos los papeles del divorcio?, preguntó Catherine. Chris se quedó inmóvil. Arrojaste las llaves de la casa de Beston sobre la mesa y dijiste, con eso tienes suficiente para vivir el resto de tu vida. Catherine imitó a la perfección su tono condescendiente. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Chris negó con la cabeza, aturdido. Pensé, qué hombrecito tan patético. Cree que una casa hipotecada es un tesoro. Cree que puede comprar la vida entera de una mujer usando presión. No tenías ni idea de que la mujer sentada frente a ti tenía en sus manos el interruptor que podía apagar toda tu existencia. Catherine se agachó para mirarlo a los ojos. Chris, ¿sabes por qué me quedé contigo durante 5 años? Porque estaba esperando. Esperando a que cometieras un error fatal. Esperando hasta que la trampa estuviera perfectamente preparada. Las pupilas de Chris se dilataron de horror. Tú planeaste esto todo el tiempo. No lo planeé. Me aseguré, corrigió Catherine, poniéndose de pie con una sonrisa. Sabía lo tuyo con Madison desde hacía meses. Supe que falsificaste esos informes de morbimortalidad el mismo día que lo hiciste. Sabía exactamente la ruina financiera a la que se enfrentaba la empresa de tu padre. Simplemente me senté a esperar a que ambos os colgarais solos. Chris se desplomó contra los escalones de piedra, como un globo desinflado. Catherine retrocedió hacia el interior. Mientras la pesada puerta se cerraba con un clic, sus últimas palabras flotaron por la rendija. Chris, el decreto de divorcio establece claramente que tú te vas sin nada. La casa de Beston es mía. Y esa hipoteca de $1 millón que debías al banco, tú eres legalmente responsable de ella. En cuanto a la empresa de tu padre, voy a traer a un director ejecutivo profesional. Tu padre puede quedarse como consultor senior si quiere un sueldo, pero nunca volverá a tocar las acciones. Chris permaneció arrodillado en los escalones. Un pálido sol de la tarde caía sobre él. Su teléfono sonó. Era Madison. Dudó y luego respondió. Chris, chilló Madison, con una voz de puro terror. Karen Dalton acaba de aparecer en mi apartamento. Me está demandando por alienación afectiva y daño emocional. Dijo que va a contratar gente para romperme las piernas. Chris, tienes que salvarme. Chris cerró los ojos. Madison, graznó, el bebé no es mío. Un silencio de 3 segundos resonó al otro lado de la línea antes de que Madison empezara a gritar.
¿Cómo te enteraste, Chris? Escúchame, puedo explicarlo. Brian me mintió. Es tuyo, te lo juro. Chris colgó. Arrojó el teléfono contra los adoquines, haciendo que la pantalla se rompiera en una telaraña de cristal. Permaneció arrodillado frente a la verja de Catherine hasta el anochecer. Empezó a llover otra vez, empapándolo hasta los huesos. Los peatones lo reconocían y apuntaban sus teléfonos. ¿No es ese el médico que engañó a su esposa? Sí, lo despidieron por negligencia médica. Se lo merece. ¡Qué perdedor tan patético! Chris escuchó cada palabra. No podía discutir, porque sabía que tenían razón. Capítulo 9. Los pecados del padre. El padre de Madison se llamaba Anthony Foster. Catherine nunca había conocido a ese hombre, pero sabía su nombre. Cuando su madre Diana aún vivía, lo había mencionado. Anthony Foster había sido socio comercial del padre de Catherine. Juntos construyeron un imperio de suministros médicos. Luego, por razones desconocidas, tuvieron una enorme ruptura. Anthony se mudó a la costa oeste y nunca regresó. En su lecho de muerte, Diana tomó la mano de Catherine y susurró: «Katie, recuerda esto. Si un hombre llamado Anthony Foster aparece alguna vez en tu vida, no confíes en él. Es un mal hombre». Catherine siempre había recordado aquella advertencia, pero nunca esperó que Anthony Foster volviera a entrar en su vida de esa manera tan específica. Era un viernes tranquilo. Catherine estaba ordenando las pertenencias de su difunta madre en el ático de la casa de piedra rojiza de Beacon Hill. Abrió un antiguo baúl de cedro lleno de fotografías viejas y cartas. Un sobresuelto cayó al suelo. Estaba dirigido a Diana, y la dirección del remitente decía Anthony Foster. Con duda, Catherine rompió el sello. La carta era breve. «Diana, perdóname. Sé que me equivoqué, pero lo hecho está. Madison es una niña inocente. Ella no sabe nada. Te lo suplico, por lo que una vez compartimos, no le digas la verdad. La criaré como mía y nunca dejaré que interfiera en tu vida». Las manos de Catherine temblaron. Madison. Madison Foster. Leyó la carta 3 veces. Madison es una niña inocente. Madison era hija de Anthony. ¿Pero qué tenía eso que ver con su madre? ¿Por qué Anthony se disculpaba con Diana? Catherine siguió buscando y encontró el antiguo diario encuadernado en cuero de su madre. Pasó las páginas hasta llegar a una entrada crucial. Anthony vino hoy. Dijo que su esposa dio a luz a una hija. La llamaron Madison. Me preguntó si debía contarle a mi esposo lo nuestro. Le dije que no, que todo estaba en el pasado. Se derrumbó llorando, diciendo que yo era la única mujer a la que había amado de verdad. Sentí pena por él, pero no me arrepiento de mi elección. Amo a mi esposo y siempre lo he amado. La sangre de Catherine se heló. Su madre había tenido una aventura con Anthony Foster, y Madison. Madison era la mujer que le había robado a su marido. El mundo era aterradoramente pequeño. Siguió leyendo. Mi esposo no sabe nada de Anthony y de mí. Si lo supiera, lo destrozaría. Yo no amaba a Anthony. Fue un desliz momentáneo, un error estúpido, pero él ha estado obsesionado conmigo durante años. Sé que se casó, sé que tuvo una hija, pero todavía no me deja ir. Estoy profundamente avergonzada, pero no me arrepiento de haber elegido a mi familia. Catherine cerró el diario, frotándose las sienes. Demasiada información. El amante despechado de su madre era el padre de la mujer que destruyó su matrimonio. El lunes por la mañana, un invitado no deseado llegó a la casa de piedra rojiza de Beacon Hill, Anthony Foster. Parecía tener casi 70 años, con el pelo gris ralo y una cazadora barata. Se quedó frente a la verja de hierro forjado, con los ojos rojos, sosteniendo una bolsa de plástico con fruta como un vecino nervioso. «¿Eres Catherine?», preguntó con voz áspera. «Lo soy. Tú debes de ser Anthony Foster». Anthony se quedó paralizado. Tú sabes quién soy». Catherine abrió la verja y lo condujo al patio. Se sentaron en la mesa de piedra. Anthony agachó la cabeza,
retorciéndose las manos entre las rodillas como un niño culpable. Catherine, graznó, vine a disculparme. Catherine se sirvió una taza de café negro. No le ofreció nada a él. ¿Por qué? Anthony tomó una respiración quebrada. Por Madison. Todo esto es culpa mía. Yo fui quien la empujó a ir tras Christopher. La taza de café de Catherine se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué has dicho? Anthony levantó la mirada, con lágrimas llenándole los ojos. Madison no es mi hija biológica. Mi esposa tuvo una aventura. Crié a Madison durante 24 años, pero no tiene ni una gota de mi sangre en sus venas. La odiaba. Odiaba a su madre. Odiaba a todos. Tragó saliva con dificultad. Entonces descubrí que tú eras la hija de Diana. Diana. Diana fue el amor de mi vida. Pero ella eligió a tu padre en lugar de a mí. Los ojos de Catherine se entrecerraron como rendijas heladas. Quería venganza, tembló la voz de Anthony. Quería castigar a tu padre, castigar a Diana, castigar a todos los que me habían hecho daño. Así que, cuando Madison consiguió su residencia en el Hospital General de Boston, la manipulé. Le dije que Chris era una estrella en ascenso, un multimillonario, y que su esposa era fría. La empujé a seducirlo para destruir tu matrimonio, para hacerte sufrir. Catherine dejó la taza. Su mirada era cero absoluto. Anthony, orquestaste la destrucción de mi matrimonio de 5 años para vengarte de una mujer que ya está muerta. Las lágrimas rodaron por las mejillas curtidas de Anthony. Lo sé. Estaba fuera de mí. Pensé que hacerte sufrir haría que Diana se arrepintiera de haberme rechazado desde el más allá, pero me equivoqué. Te arruiné a ti y arruiné a Madison. Catherine se puso de pie y le dio la espalda, mirando el viejo sauce llorón que su madre había plantado en el patio. Anthony, dijo en voz baja, ¿sabes qué me dijo mi madre en su lecho de muerte? Anthony negó con la cabeza. Catherine se volvió para mirarlo. Dijo, si Anthony Foster aparece alguna vez en tu vida, no confíes en él. Es un mal hombre. Anthony retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Catherine dio un paso más cerca, imponiéndose sobre él. Eres un mal hombre, pero fíjate en que no dijo que te odiara. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón, ni siquiera valías el esfuerzo de odiarte. No eras nada. Anthony empezó a sollozar, abiertamente, enterrando el rostro entre las manos. Tu patética búsqueda de venganza solo te destruyó a ti, dijo Catherine con tono clínico. Puede que Madison no comparta tu ADN, pero es tu hija en los papeles. La usaste como cebo. La convertiste en una rompehogares. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué le pasaría a ella? Anthony soltó un gemido patético y quebrado. Anthony, suspiró Catherine, te doy 2 opciones. Opción 1. Entras ahora mismo en el Departamento de Policía de Boston y confiesas acoso criminal, conspiración y extorsión. Opción 2. Llamo a la policía, entrego los archivos de mi investigador privado y me aseguro de que tú y Madison os pudráis en una prisión federal. Anthony se levantó de golpe y se abalanzó sobre ella, intentando agarrarle el teléfono. Katie, no, no puedes. Yo amaba a tu madre. No puedes hacerme esto. Catherine lo esquivó con facilidad. Anthony tropezó con la silla del patio y cayó desparramado sobre los adoquines, raspándose las manos. No llames a la policía, suplicó, llorando en el suelo. Yo era su verdadero amor. Por favor. Catherine marcó al 911 de todos modos. Lo miró desde arriba con asco. No era su verdadero amor. Solo eres un viejo delirante y amargado que destruyó todo lo que tocó porque no pudo soportar el rechazo. Volvió a entrar en la casa y cerró la puerta con llave. Afuera, Anthony Foster lloraba a gritos, sonando exactamente como Christopher Preston. Catherine se apoyó contra la pesada puerta de roble y miró al techo. Pensó para sí misma, ¿por qué los hombres de este mundo son tan absolutamente ridículos? Creen que su amor es profundo, que su odio está justificado y que su presencia es necesaria. Pero al final, no son más que polvo. Capítulo 10. Justicia poética. 3 meses después, los tribunales dictaron sus veredictos.
Christopher Preston se declaró culpable de fraude médico y puesta en peligro imprudente. Como cooperó y mostró arrepentimiento, evitó la prisión y recibió una condena suspendida de 3 años y 5 años de libertad condicional. Sin embargo, se le ordenó pagar $1.500.000 en restitución a las víctimas, además de una multa de $800.000 a la Junta Médica Estatal. Estaba arruinado. La empresa de su padre ahora estaba completamente controlada por la firma de Catherine, y el nuevo trabajo de Chris con salario mínimo en un almacén de logística médica apenas cubría sus pagos mensuales ordenados por el tribunal. Su madre, Susan, se vio obligada a sobrevivir con la seguridad social. Chris liquidó todo. Vendió su coche, sus Rolex e incluso la chaqueta Chanel que Madison había dejado atrás, la cual vendió en Postmark por $200. Logró reunir $100.000, pero no era ni de lejos suficiente. Finalmente, John Preston se vio obligado a vender la casa familiar suburbana para evitar que Chris fuera a la cárcel. El día del cierre de la venta, John estaba de pie frente a la oficina inmobiliaria, mirando la casa en la que había vivido durante 30 años, y lloró en silencio. Chris permanecía a su lado, completamente mudo. Sabía que todo aquello era culpa suya. El destino de Madison fue mucho peor. Acusada de fraude académico, tráfico de medicamentos recetados por la mifepristona obtenida ilegalmente y tentativa de extorsión, fue condenada a 18 meses en una prisión federal de mujeres de mínima seguridad. No podía permitirse una apelación. Su madre se negó a hablar con ella. Anthony Foster estaba en una cárcel del condado esperando juicio por sus propios cargos de conspiración, y tras pagar la fianza, desapareció por completo. El día que Madison fue trasladada a la instalación federal, permaneció con grilletes junto al autobús de transporte y miró hacia el cielo azul brillante. Recordó que, un año atrás, recién salida de la Facultad de Medicina, caminaba por los pasillos del Hospital General de Boston con su bata blanca impecable. Todos la llamaban brillante y hermosa. Había tenido 2 opciones: trabajar duro, aprobar sus certificaciones y ganarse su lugar, o tomar un atajo seduciendo a un cirujano adjunto adinerado. Tomó el atajo. Ahora pasaría el resto de su vida pagando el peaje. Mientras tanto, el Dr. Gregory Lawson prosperó. Como nuevo jefe de cirugía general, fue elegido médico del año por la Asociación Médica Estatal. Su retrato colgaba orgullosamente en el vestíbulo principal del Hospital General de Boston. El Dr. Brian Dalton quedó completamente destruido. Su esposa, Karen Dalton, se divorció de él, lo dejó sin nada y se aseguró de que quedara vetado en todos los hospitales importantes de Massachusetts. Terminó trabajando en una clínica de urgencia sospechosa en un centro comercial, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler. El hijo ilegítimo que Madison dio a luz fue entregado al Estado y finalmente colocado con los ancianos padres de Brian en la zona rural de Ohio. La nueva novia de Brian era una asistente médica divorciada, 10 años mayor que él, con problemas de juego. En cuanto a Catherine, su vida apenas empezaba. La primera planta de la casa de piedra rojiza de Beacon Hill se había transformado en una clínica boutique de ginecología y obstetricia ultra exclusiva. Ella era la única propietaria y la médica adjunta principal. El día de la inauguración, la clínica estaba llena de personas importantes. Sus antiguos colegas, pacientes leales y compañeros de la Facultad de Medicina, incluido el profesor Mitchell. El profesor trajo una botella de Cabernet añejo de Napa Valley. Al chocar las copas con Catherine, murmuró: «Kate, fuiste implacable». Catherine sonrió. ¿Implacable? Yo diría que fui perfectamente justa. Chris Preston está acabado. El profesor negó con la cabeza. Se acabó él solo, respondió Catherine, tomando un sorbo de vino. La clínica era una obra maestra de diseño. El ladrillo histórico de Boston se mezclaba a la perfección con tecnología médica de última generación. Catherine había desembolsado $2 millones de su propio bolsillo para adquirir los últimos equipos de ecografía 4D y había contratado enfermeras neonatals de primer nivel. En su tercera semana de funcionamiento, una paciente especial reservó una consulta. Tenía 42 años. Estaba embarazada de su segundo hijo y su esposo era un senador estatal de alto rango. Antes había buscado atención en el Hospital General de Massachusetts,
pero odiaba la burocracia y las largas esperas. Unas amigas la habían referido discretamente a la consulta privada de la doctora Cole. Catherine realizó la ecografía y notó una presentación de nalgas, recomendando una cesárea programada. La paciente parecía nerviosa. Doctora Cole, ¿sus habilidades quirúrgicas están a la altura? Oí que antes trabajaba en el Hospital General de Boston. Catherine le dedicó una sonrisa tranquilizadora y segura. No se preocupe. Pasé 6 años allí. He realizado más de 1000 cirugías exitosas con una tasa de complicaciones del 0%, a diferencia de ciertos antiguos colegas míos. No mencionó nombres, pero la paciente entendió. El escándalo de Christopher Preston había sido noticia de primera plana. Doctora Cole, confío completamente en usted, dijo la paciente apretándole la mano. La cirugía fue programada para el viernes por la mañana en un centro quirúrgico privado afiliado. Catherine fue la cirujana principal, asistida por un anestesiólogo veterano que había reclutado de su antiguo hospital. El procedimiento fue impecable. En 40 minutos, trajo al mundo a un bebé varón sano de 8 libras. Sus llantos eran fuertes y vigorosos. Esperando fuera del quirófano, el esposo de la paciente lloró de alegría al escuchar el llanto. Tomó las manos de Catherine y le dio las gracias una y otra vez. Después de quitarse la bata quirúrgica, Catherine vio su reflejo en el espejo del vestuario. Tenía 32 años. Finas líneas de risa enmarcaban sus ojos y algunas hebras plateadas se escondían en su cabello oscuro, pero sus ojos brillaban con una luz intensa e indomable, exactamente la misma luz que tenía su madre en las fotografías antiguas. Recordó las últimas palabras de su madre. Katie, tienes que vivir una vida mejor que la mía. Lo había hecho. Esa tarde, Catherine condujo hasta el cementerio Mount Auburn para visitar la tumba de su madre. Compró un ramo de lirios blancos y los colocó con suavidad sobre la lápida de mármol. Mamá, dijo en voz baja, encerré a Anthony Foster. Era un mal hombre. Tenías razón. Una fresca brisa otoñal recorrió el cementerio, agitando los pétalos de los lirios. Mamá, convertí la primera planta en mi propia clínica. Ahora soy mi propia jefa. Nunca más tendré que inclinar la cabeza ante nadie. No te preocupes por mí. Se agachó y acarició las letras grabadas con el nombre de su madre. Me divorcié. Resultó ser un parásito. Y se involucró con la hija de Anthony Foster. Pero ya no importa. Me encargué de los dos. Se puso de pie, sacudiéndose los pantalones de diseñador. Tengo que volver al trabajo, mamá. Vendré a visitarte pronto. Se giró y caminó por el sendero tranquilo y sombreado. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor dorado sobre el paisaje. Fuera de las puertas del cementerio, la esperaba su nuevo BMW Serie 7 blanco. Entró y arrancó el motor. El coche ronroneó suavemente mientras salía a la carretera. Su teléfono sonó a través de los altavoces Bluetooth. Era la administradora de su clínica. Doctora Cole, su consulta VIP de la tarde ha llegado temprano. Por favor, no llegue tarde. Lo sé. Estoy de camino. Catherine sonrió. Colgó y bajó la ventanilla. El aire fresco de Nueva Inglaterra le agitó el cabello. En el retrovisor, el cementerio se hizo cada vez más pequeño hasta desaparecer tras una curva del camino. Catherine pisó el acelerador. El coche avanzó con fuerza hacia la amplia carretera abierta. El sol se reflejaba en el asfalto, convirtiendo la carretera en un río de oro. Catherine sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su vida le pertenecía por completo. Sin Christopher, sin Madison, sin mentiras, sin escribir artículos para otros, sin concesiones. Solo ella, su clínica y su futuro ilimitado. Sonrió, sabiendo con absoluta certeza que nunca volvería a pasar otra noche en vela escribiendo un artículo médico para ningún hombre. Fin.